Como les había adelantado, pues nuestra primera entrevista del noticiero de hoy trata acerca de este polémico fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia acerca de la ley que regula todo lo que tiene que ver con la esterilización femenina. Para hablarnos de este tema se encuentra ya con nosotros la abogada que interpuso este recurso ante la Corte Suprema. Ella es Aide Méndez Illueca. Bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias. Doctora, para ponernos en contexto, por favor, explíquele a las personas en qué consistía este recurso de inconstitucionalidad en contra de estos artículos de la ley. Sí, el recurso de inconstitucionalidad principalmente era porque no se estaban respetando los derechos de las mujeres. No había igualdad entre los derechos de los hombres y de mujeres. Por ejemplo, se exigía que las mujeres tuvieran 23 años de edad y 2 hijos vivos para poder esterilizarse. Esto es maternidad forzada. Y la maternidad forzada es tan perniciosa como la esterilización forzada. También se le exigía a las mujeres que presentaran una recomendación médica y a los hombres no se les exigía lo mismo. Si se obliga a las mujeres a depender de la recomendación de un médico que podría objetar la cirugía por sexismo o por razones religiosas, o porque simplemente cree que todo hijo trae su pan debajo del brazo, entonces la mujer perdería el derecho a su autonomía reproductiva, que es uno de sus derechos. Además, establece la esterilización gratuita tanto para hombres como para mujeres, sin tomar en cuenta que el numeral 5 del artículo 110 de la Constitución dice que solamente se deben dar servicios públicos de medicina a las personas que no tienen los recursos económicos para pagarlos, porque si no, todo el mundo iría a los centros hospitalarios y eso sería una carga enorme para el gobierno. Esta ley 7 del 2013 sí tenía un mérito por lo menos, y era que había derogado la ley 48 de 1941, que era todavía más draconiana porque exigía que la mujer tuviera 5 hijos vivos y que probara su condición económica y social, y que la esterilización tenía que ser autorizada por 5 funcionarios y que el permiso para esterilizarse tenía que ser por escrito. O sea que por lo menos bajó los años, bajó la cantidad de hijos, pero sigue siendo falta de equidad entre hombres y mujeres. Doctora, y ahora nos vamos con el fallo y la justificación por parte de los magistrados para este fallo, que creo que es lo que ha causado una mayor conmoción en la población, porque el fallo lo voy a leer textualmente y dice que no puede soslayarse que la mujer por sus características físicas y biológicas, específicamente la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos. Ya muchas personas se han pronunciado respecto a este tema y hablan de lo machista y misógino que puede ser esta justificación del fallo. ¿Qué le parece a usted? Doctora, tenemos como que no la podemos escuchar. ¿Podría encender el audio para poder escuchar sus impresiones acerca del fallo? Se había apagado solo. Sí. Correcto, ahora sí la escuchamos, correcto. Sí, esto no digo que si no se puede equiparar los derechos de un hombre y una mujer solo porque la mujer puede quedar embarazada, más bien deberían darles un premio a la mujer, ¿no cree usted? Porque somos las que estamos produciendo la población. Entonces, si alguien debía tener privilegio, debía ser la mujer y no los hombres. Pero en este caso le han quitado derechos a la mujer a favor de los hombres. En realidad, lo que la Constitución dice es que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y deberes. Y esto es lo que el fallo niega. Así que el mismo fallo me parece a mí que es inconstitucional.
Hay 4 abstenciones en este caso y lógicamente por parte de las magistradas femeninas, las magistradas mujeres. Usted como abogada, ¿qué opina en estos casos en donde los magistrados se abstienen del voto pero no votan en contra? No, es que lo que pasa es que un salvamento de voto es un voto en contra y cada magistrado o magistrada tiene que motivar, o sea, explicar el fallo, explicar por qué salva su voto. En estos 4 honrosos salvamentos de votos se explicó impecablemente por qué ellos estaban votando en contra. Lo que pasa es que fue un fallo muy dividido, porque fueron 4 contra 5, son 9 magistrados. 4 votaron en contra, que se le llama salvamento de voto, y 5 votaron a favor de no aceptar la inconstitucionalidad. Entonces, yo quiero resaltar que esas 3 magistradas, María Eugenia López, Maribel Cornejo y Ángela Russo. Y hay un magistrado también, ¿no? Que es el sí, cuarto voto. Sí, el magistrado Luis Fábrega. Los 5 han hecho un salvamento de voto muy completo, impecable, y han hecho un análisis de la demanda de inconstitucionalidad, dándole la razón a la demandante, y yo creo que esto pone en evidencia que hay que tener paridad de género en los cargos de decisión. En los cargos públicos de decisión debe haber paridad de género, porque aquí hemos visto que también se puso en evidencia el machismo de los 5 magistrados varones que hicieron el fallo y que ganaron por un voto. Doctora, y también se habla que con esta ley también se incentiva un poco la separación de las clases sociales, porque aquella mujer que tiene el poder económico para poder operarse en una clínica privada no tiene ningún problema. Pero en el caso de los que estamos hablando es esta mujer que no tiene esos recursos y que necesita del Estado para poder esterilizarse, y en este momento no puede tomar esa decisión por su propia cuenta como mujer. Y he escuchado tal vez justificaciones de incluso doctores decir, pero es que después se pueden arrepentir más adelante y por eso no se les permite que se operen. Mire, la esterilización es un derecho personalísimo y voluntario de la mujer. Ningún médico tiene que decir que quizás se arrepienta después, que pueda que no se arrepienta después. Eso no le compete a él, eso es una decisión de la mujer. Si médicamente se considera su salud, ella está apta para esterilizarse, entonces nadie tiene por qué meterse en esa decisión. Ahora, y es cierto que hay una diferencia, una discriminación contra las mujeres pobres, porque resulta que la esterilización no está prohibida por ley. Cualquiera puede ir, pagar y hacerse una esterilización. Pero la están prohibiendo para las mujeres de escasos recursos con todas las trabas que le están poniendo. Porque aquí hay niñas de 19 años que ya tienen 7 y 9 hijos. Hemos comprobado. Entonces, si tiene que esperar hasta los 23 años para hacerse una esterilización porque no tiene los recursos para hacérsela en un hospital privado, entonces ya para qué, porque de aquí a que tenga 23 años a lo mejor va a tener 17 hijos. No se puede así. Doctora, ¿y este recurso se podría llevar a nivel internacional o aquí acaba la lucha? No, la lucha nuestra no acaba nunca. Nosotros estamos acostumbradas a luchar continuamente, a dar un paso adelante, 2 pasos adelante y después que nos echen un paso para atrás. Nosotros seguiremos insistiendo en modificar esta ley. El hecho de que no la consideren inconstitucional no quiere decir que no la podemos cambiar y mejorar. Y si no pasa, pues entonces tendremos que acudir a instancias más altas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no nos va a temblar la mano para hacerlo tampoco, pero vamos a tratar de solucionar el problema a nivel nacional.
Doctora, hay un proyecto en este momento que entiendo ya fue prohijado o está en vías de hacerlo en la Asamblea Nacional, que fue propuesto por el diputado Juan Diego Vázquez y habla precisamente de esta ley, este regulatorio. ¿Ha podido conversar con el diputado? ¿Se ha llegado, sabe cómo podría avanzar este proyecto? Ese es el anteproyecto 264. Yo fui la redactora del documento base y lo presentamos a participación ciudadana. Fue acogida esa propuesta, fue una propuesta de ley que fue acogida y que fue prohijada por la Comisión de Salud de ese entonces, que era la anterior a esta. Esto se convirtió en anteproyecto y ahora el diputado Juan Diego Vázquez nos ha prometido que la va a presentar ante la Asamblea, porque usted sabe que nosotros no podemos presentar leyes, eso es una función de los diputados. Entonces, él nos ha prometido que va a presentarla próximamente a la Asamblea para que se discuta. Doctora Aide Méndez, muchas gracias por su tiempo y por atender pues, la llamada de Next Noticias. Que tenga buenas tardes. Igualmente, muchas gracias a usted.